nuestro momento actual nos lleva a un energúmeno tecnológico en el cual el humano se está convirtiendo, concepto que después va a apresar muy bien el transhumanismo. El cuerpo está intervenido visceralmente, ¿no? En esto nos sirve mucho la imagen de Matrix. En Matrix vemos que Neo y todos los que están enchufados a la Matrix tienen agujeros y los agujeros están puestos a nivel de la columna vertebral. Entonces hablamos de un cuerpo visceralmente intervenido, razón por la cual muchas veces hoy no nos sirve el método de Freud tal como lo conocíamos, porque Freud todavía no tenía pantallas. Yo tengo que entender que cuando trabajo con el humano de hoy, estoy trabajando con alguien que probablemente no apague una pantalla hace mucho tiempo. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la exposición de mayo de 2023. El título de la exposición de hoy es Nuestra clínica en contexto. Es una exposición difícil la de hoy y me ha costado mucho componerla porque la idea es tocar varios puntos centrales de la transmisión que realizamos en el canal, hacer una exposición del contexto, de nuestra mirada del contexto actual, del contexto epocal que leemos y cómo situamos nosotros allí nuestra práctica clínica desde el psicoanálisis y desde la psicología budista. Y después de darle muchas vueltas, me decidí por leer en conjunto con ustedes el artículo que ya deben tener a vuestra disposición para acceder a él en el perfil de Academia. Y bueno, todos los links los voy a dejar abajo. Y también lo van a encontrar esto prontamente en la web que estamos reformando, alejandrocampot.com, el artículo titulado acerca de la utilidad clínica del concepto de karma. Yo les quiero agradecer a todos los que me acompañaron leyendo este artículo y haciéndome su devolución. Yo desde el año 2018 no había vuelto a escribir, luego en el año de la pandemia, en el 2020... Comencé el proyecto youtubiano cuando hubo que digitalizar las clases, así que la escritura era un campo que no había habitado desde hace un par de años, así que yo quiero agradecer de corazón a los que me hicieron pie, a los que me ayudaron, a los que me leyeron, a los que me corrigieron. En esa lista están mis queridísimos amigos el doctor Hernán Lago, Ignacio Iglesias Colillas, Natalia Goy, Araceli Chesini. En especial y en un punto separado quiero ubicar el hermoso y valiosísimo aporte tanto de la lectura de Hermann Schreiner como de Eduardo Gramaglia. Con ellos hace poco hicimos el vivo en Instagram con su escuela, el Centro Astrológico de Córdoba. Eduardo, profesor de sánscrito, me ayudó corrigiendo tanto cuestiones del sánscrito como del pali, ayudándome a hacer acentos que yo no sabía hacer como hacer en el teclado, así que gracias a ellos. Hemos titulado la exposición Nuestra clínica en contexto porque lo central de lo que hacemos es clínica psicológica. Y esa clínica lee y supone ciertas perspectivas, ciertas orientaciones, ciertas formas de entender la realidad. Es muy importante poder explicitar, nombrar, decir bien, aclarar cuáles son esas perspectivas nuestras. Entonces nuestra idea hoy es situar a partir de la lectura del texto y ya dejo de hablar y me pongo a leer con ustedes. Clínica y karma. Desde su fuente indoeuropea, pasando por el griego clini, cama, lecho, hacia el latín clinicus, propio del lecho, propio del enfermo, la palabra clínica refiere el estado del humano que ha perdido su posición vertical. El verbo inclinar, hacer que algo o alguien cambie la posición vertical por una doblada u oblicua, nos ayuda aquí también a componer la imagen del ser que ha perdido un poder y que se encuentra postrado, acostado. Es el propósito de la clínica penetrar en las leyes de esta pérdida de poder llamada enfermedad. La medicina existe desde tiempos inmemoriales y es muy interesante estudiar la medicina milenaria, porque su propósito justamente fue y es penetrar en las leyes de la enfermedad, las leyes a eso que determina la enfermedad, superando el espejismo epocal que situaba una separación ideológica entre cuerpo y psiquismo, entre medicina y psicología, entre Innen y Außenwelt. Innen es interno, in de adentro, aus es out, como en el inglés, ¿no? Y Welt es mundo, entre mundo interno y mundo externo, superando el espejismo epocal que situaba una separación ideológica entre cuerpo y psiquismo, entre medicina
y psicología entre Ihnen y Außenwelt y a comienzos de los años 20, de un siglo que salvajemente enrostra el atolladero trágico al que este materialismo conduce, reencontramos con alegría la potencia clínica, esto es, sanadora, del milenario concepto indoario de karma. ¿De qué espejismo epocal hablamos? Hablamos del espejismo epocal de la modernidad, esto lo vamos a desarrollar más adelante. La modernidad y la fundación de la ciencia moderna, en el proceso que se inicia post-renacimiento y que toma principalmente como foco al occidente y que luego se globaliza desde luego, situó para armarse, para constituirse una separación que nosotros catalogamos como ideológica entre cuerpo y psiquismo. Siempre situamos, ¿no?, aquí que en Descartes esta separación entre res cogitans y res extensa, que no coincide con cuerpo y psiquismo desde luego, porque res extensa remite a todo lo que tiene extensión, a todo lo que tiene masa, densidad, pero situamos siempre que para fundar la ciencia moderna, para situar la construcción de la ciencia moderna, debe separarse Innen y Außenwelt, el mundo interno del mundo externo. Pero estamos hablando específicamente de aquella perspectiva que entendió y que entiende hoy porque vive hoy, que todo lo que yo puedo abordar de manera científica es aquello que yo puedo medir, calcular, predecir, observar, y que por lo tanto es aquello que yo puedo apresar con las leyes del lenguaje, de la matemática, lo susceptible de ser investigado. Por eso situamos que hablamos de una superación de este espejismo epocal. ¿Por qué? Porque no podemos asumir plenamente el concepto de karma, que es un concepto tradicional, si no superamos, o si no nos superamos, bueno, si quieren saquen la palabra superar, si no nos situamos en otro punto de vista que no sea el del materialismo. Término sánscrito de raíces védicas, fruto del contexto espiritual y metafísico de la civilización que se formó en torno al valle del río Indo. Su sentido implica acción y a su vez los efectos o consecuencias de esa acción. Como siempre explico, tomarme un mate es una acción. Ahora esa acción tiene efectos o consecuencias. Esas consecuencias también están inscriptas bajo el concepto de karma. En la tradición india, el término refiere específicamente a un principio de causa y efecto, generalmente situado como ley. Y esto es muy importante destacar porque todo este artículo y todo lo que vamos a decir hoy va a tener como protagonista central al concepto de ley. Solo un comentario respecto a los Vedas. Nosotros aquí trabajamos desde la psicología budista. Ahora, la psicología budista nace en el marco de una civilización tradicional y existen dos fases fundamentales en la tradición hindú prebudista. La primera es la fase védica y la segunda es la fase brahmano-upanishadica. La fase védica es la más antigua y es la base fundamental de toda la tradición, incluyendo el budismo, porque el budismo no hace un corte con la tradición hindú. Les leo una referencia de uno de los principales textos para trabajar budismo. Uno de los principales textos para trabajar budismo, y aquí ya voy a hacer un legal disclaimer, porque voy a traer nuevamente Julius Evola. Tomar a un autor no significa estar de acuerdo con todo lo que ese autor dice. Parece tonto y aclararlo, pero yo lo aclaro como disclaimer. ¿Sí? Los autores tienen su vida, sus perspectivas y sus pensamientos, y que uno los trabaje no implica que uno piense tal cual esos autores. ¿Está? Esto está de más aclararlo en muchos ámbitos, pero no está de más aclararlo en muchos otros ámbitos. Así que digo eso. El texto de Julius Evola, La doctrina del despertar, ensayo de ascesis budista, de la editorial Ediciones Heracles. Traducción esta del italiano de Marcos Schio, un referente importantísimo para la traducción y el trabajo y la obra de Julius Evola. Este texto fue muy alabado y muy elogiado por la Pali Society de Londres. Y a mi juicio,
no es que mi juicio sea hay mucha gente pensando estas cuestiones, así que digo, a mi juicio también me da vergüenza decirlo porque hay muchos referentes teóricos muy grandes y muy genios y con muchísimo trabajo, mucho más que el que yo tengo. Así que aclaro, pero para entrar seriamente en budismo, este libro. Para entrar seriamente en budismo, este libro. ¿Sí? Porque si voy hoy a una librería me voy a encontrar con 20.000 cosas de budismo. Pero para un occidental, para entrar conceptualmente, seriamente en budismo, vayan a este libro. Así que traigo una cita de este libro que la van a encontrar en la nota al pie de página. La página número 2, vamos recién por la página 2 y vamos 20 minutos de video ya. Esto lo vamos a hacer en varias entregas, ¿sí? Bien, respecto a los Veda, no sería correcto catalogarlos ni como religión ni como filosofía. Cito a Ébola. Ya el término Veda, de la raíz vid, que equivale a la helénica is, de donde por ejemplo oísa, y significa veo, he visto, alude a una doctrina basada no sobre la fe o sobre la revelación, sino sobre el conocimiento en sentido eminente, asimilado analógicamente justamente a un ver. Ver, experiencia, erlebnis, ver, experiencia de eso que veo. Sigo con la referencia. Los Vedas fueron vistos por los rishis, por los videntes de los tiempos primeros. En toda la tradición su contenido no ha valido nunca como una fe, sino como una ciencia sagrada. Aquí ya estamos situando algo central respecto de lo que tiene que ver con la experiencia de los mundos de la profundidad o de los mundos suprarracionales o supraindividuales. Digo supra e infra, qué sé yo. Este punto ya sitúa el punto en el cual el pensamiento de Ébola se sitúa por fuera de la academia de hoy. Razón por la cual además es un autor que es muy poco conocido, que en los últimos años ha estado volviendo a aparecer en escena después de los movimientos de los últimos años, pero que no figura. Es un outsider académico. Fíjense cómo aquí está refiriendo a la noción de que lo que los Vedas traen tiene que ver con el fruto de un ver, no de un entender, no de una filosofía, como Fridtjof Schuon refiere en el texto La transfiguración del hombre. Él propone nombrar a la filosofía que simplemente se ha quedado en la razón, misosofía en vez de filosofía, ¿no? Como aquello que violenta o rompe o genera una agresión contra Sofía, contra la sabiduría, en un sentido estricto, ¿no? Por eso aquí Ébola habla de conocimiento en sentido eminente, ¿sí? ¿Y por qué fui a los Vedas? Porque karma es un término que encuentra su raíz en los Vedas. Explicaremos por qué este concepto impacta benéficamente en la estructura psicofísica de quien lo asume activamente, permitiendo la posibilidad de apertura al opus magnus del verdadero crecimiento espiritual. Opus magnus significa obra magna, la gran obra. Cifrada su clave en la máxima alquímica de Basilio Bulentino, el famoso vitriol. Visita interiore terra, rectificando invenies occultum lapidem veram medicinam. Más adelante voy a hacer una referencia a esto, que nosotros ya lo venimos trabajando, ya en todo el curso de psicoanálisis y psicología budista ya lo trabajamos, esto, ¿sí? Vitriol ya lo venimos trabajando, no lo hemos nombrado vitriol, pero ya lo venimos trabajando. Este concepto, por lo tanto, el concepto de karma, impacta benéficamente en la estructura psicofísica de quien lo asume activamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que vamos a situar una correspondencia entre clínica y karma. Clínica es la disciplina que busca entender las leyes del enfermar. Karma es un término, es una ley, fruto del contexto espiritual y metafísico de la civilización hindú,
que remite a la ley de causa y efecto. Por lo tanto, estamos hablando de sanar y de enfermar y de la ley. Esos son los tres conceptos que estamos manejando. Enfermar y curar, sanar y enfermar, en relación al concepto de ley. ¿Por qué situamos la superación de la separación entre cuerpo y psiquismo? Porque como estamos hablando de clínica, estamos hablando de clínica no en el sentido de la facultad de medicina hoy, más allá de que cada vez más muchas y muy importantes universidades alrededor del mundo, principalmente esto pasa muchísimo tanto en China como en Rusia, y muchas grandes universidades y casas de estudio de los Estados Unidos, de muchos otros lados, yo no las tengo todas en la cabeza, obviamente, nombro las que sé, donde esto cada vez más se cambia, ¿no? Donde cada vez más encontramos, por ejemplo, el estudio del cuerpo hiperfísico de la tradición china en universidades, en facultades de medicina china, o la inclusión de la acupuntura dentro de los programas de estudios. Ya más adelante voy a hacer una referencia a eso. Bien, entonces eso es el objetivo de lo que estamos haciendo, en eso andamos. Ahora, y creo que eso va a ser todo lo que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar un poco, vamos a pasar, tenemos que pasar, sí o sí tenemos que pasar por Freud y por el movimiento que hizo Freud. Ya que el concepto de ley no es un concepto ajeno al psicoanálisis. Entonces, vamos ahora a hablar del Dios ha muerto, de Friedrich Nietzsche, y del padre de Totem y Tabú, del padre vivo, así lo hemos titulado, de Totem y Tabú. Comenzamos con una referencia de Fyodor Dostoyevsky. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Esta famosa frase se origina en la novela Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Es pronunciada por el personaje Iván, quien plantea la idea de que si Dios no existe, entonces no hay una base para la moral y la ética. Esta es una frase muy conocida que ha sido objeto de debate filosófico y teológico durante muchísimas décadas. Otra cita, esta vez de Richard Tarnas. El cosmos desencantado es la sombra de la mente moderna en todo su brillo, poder y vanidad. En términos del psicoanálisis de hoy, la ley es el ordenamiento simbólico que produce el vaciamiento de goce del cuerpo viviente, habilitando el acceso al deseo. Esto lo hemos trabajado en casi todos nuestros cursos. Si esto les causa ruido o no lo entienden, les recomiendo que vayan a trabajar las clases sobre la ley, principalmente de la cursada de psicopatología, y las clases sobre la pulsión de la cursada, que es públicamente y de acceso gratuito, al curso de introducción al psicoanálisis, el primero que tenemos subido allá por el año 2020. En términos del psicoanálisis de hoy, la ley es el ordenamiento simbólico que produce el vaciamiento de goce del cuerpo viviente, habilitando el acceso al deseo. Freud recondujo las bases conceptuales de esta ley a su complejo de Edipo, erigiendo este a su vez sobre un fundamento teórico aún más basal. La construcción histórica de espíritu darwiniano de su Totem und Tabú de 1913. Solo un comentario aquí, y esto es una referencia a un artículo anterior, del último artículo que hemos publicado en el año 2018, titulado La importancia de los conceptos de prehistoria, historia y mito en la teoría y la práctica del psicoanálisis. En psicoanálisis se habla hoy del mito de Totem y Tabú. Esta categorización, perdón, me está sobrevolando un helicóptero. Espero que no se esté escuchando. En psicoanálisis se habla hoy del mito de Totem y Tabú. Esta categorización se da por supuesta y está naturalizada, pero lo cierto es que Freud nunca entendió su Totem y Tabú como der Mythos von Totem und Tabú. Nunca entendió Freud a su Totem y Tabú como el mito de Totem y Tabú. Estrictamente hablando, es correcto catalogarlo en términos freudianos como Die Vermutung von Totem und Tabú. La conjetura, Vermutung es conjetura. Bueno, acá sí que no. Esto es la conjetura o inferencia de Totem y Tabú.
inferencia acerca del sutil pasaje, el intersticio, la comunicación o intercambio de esos dos polos denominados naturaleza y cultura. Ese es el movimiento de Freud. Es una cita de nuestro artículo de 2018. Este intento por reencontrar las bases no solo psicológicas, sino antropológicas e incluso filogenéticas y biológicas del sentimiento inconsciente de culpa, en el reino de una ciencia del cual siempre temió Freud ser excomulgado, constituyó su intento por establecer las causas científicas, universales, últimas, eternas y sobre todo laicas de un orden cuya vigencia su contemporáneo Nietzsche ya había enunciado como perdida. Establecer las causas, establecer las razones de un orden, de una ley que Freud encontraba en el consultorio, porque justamente el concepto de ley es central para el psicoanálisis, es central para la clínica psicoanalítica. No tenemos síntomas sin ley, no hay neurosis sin ley. Entonces, la apuesta de Freud fue explicar el origen de la ley, el origen del sentimiento inconsciente de culpa. ¿En dónde? Y desde la ciencia moderna. Por eso es una inferencia darwiniana. Por eso es una inferencia histórica. Lacan después la nombra como mito, pero por eso es una inferencia histórica. Por eso es una Vermutung. Por eso es una construcción. Y busca las causas del sentimiento inconsciente de culpa, que todo neurótico y todo psicótico y todo perverso está relacionado a ello, a partir de elementos nuevos. De elementos, como les decía, bases no solo psicológicas, sino antropológicas, filogenéticas, biológicas del sentimiento inconsciente de culpa. Eso lo lleva a construir Tótem y Tabú. Ahora, Friedrich Nietzsche, quien ya había muerto, estamos en el año 2013, estamos en el año 1913, en Tótem y Tabú. Nietzsche cuando murió, en 1901, pónganle, 1902, por ahí. Nietzsche ya había enunciado que este orden, que la vigencia, tomo el concepto de vigencia porque una vez lo escuché a Bernardo Nante hablar de la vigencia de los métodos para acceder al interior y me parece espectacular, porque no es entonces la pérdida absoluta de esa conexión o de esos métodos o de ese orden, sino la pérdida de la vigencia de ese orden, pues ese orden nunca se pierde. Nietzsche había anunciado que la vigencia de este orden ya estaba perdida. ¿Cómo? Con la muerte de Dios. Recuerden, estamos en el subtítulo del Dios ha muerto y del Padre vivo de Tótem y Tabú. Y vamos por la hoja número 3. La muerte de Dios, imagen para caracterizar todo un proceso histórico de muchos siglos, indica una fractura de carácter ontológico. Aquí empiezo a tomar específicamente el texto Cabalgar el tigre de Ébola también. La desaparición en la vida humana de cualquier referencia real a la trascendencia. La desaparición en la vida humana. ¿La desaparición en qué vida? En esta vida, en la vida cotidiana, en la vida que tenemos, en la vida que vivimos. La desaparición en esta, nuestra vida, de cualquier referencia real a la trascendencia. La desaparición de nuestra posibilidad de poder tener una referencia concreta a la trascendencia. En ese proceso se produjo obviamente la fundación misma del inconsciente freudiano. Freud, el inconsciente freudiano, es un inconsciente moderno. No tiene sentido el método de Freud en una civilización tradicional. No tiene sentido el método de Freud en una civilización donde Dios no ha muerto.
No tiene sentido el concepto de inconsciente de Freud en una civilización donde esta fractura de carácter ontológico no ha acontecido. No tiene sentido si no ha desaparecido en la vida cotidiana cualquier referencia real a la trascendencia, ya que cualquier referencia real a la trascendencia implica una referencia a la profundidad del sí mismo, por lo cual no tiene lugar así la importancia o la utilidad del inconsciente freudiano. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Pero en el punto en que un trabajo de análisis lleva a poder conectar con un método de trabajo inscripto en alguna tradición más profundo, deja de ser necesario el vínculo transferencial. Un maestro de meditación de muchos años no tiene ningún beneficio a extraer del método inventado por Freud, porque ya se llega por su propio trabajo a lugares que el método de Freud también conduce, pero que conduce a determinadas profundidades, ¿no? Más allá de esas profundidades no conduce, y esto Freud siempre lo enunció con total convencimiento, con total franqueza. Esta ruptura total con el mundo de la tradición y la consiguiente desacralización de la existencia en su deriva hacia el número, base misma de la lengua de la ciencia, paulatina y progresivamente, en el curso de los siglos intervino visceralmente los cuerpos vivientes de las personas que habitan el actual ciclo civilizatorio, produciendo hoy nuevas patologías que los patólogos se rompen el coco por entender, nuevas construcciones corporales en los niños que están expuestos constantemente a pantallas. Nuestro momento actual nos lleva a un energúmeno tecnológico en el cual el humano se está convirtiendo, concepto que después va a apresar muy bien el concepto de transhumanismo. Entonces esta intervención visceral de los cuerpos implica una incidencia corpórea, energética, implica una constitución de un humano ya moderno, de los humanos que somos, ¿no? En donde el cuerpo está intervenido visceralmente, ¿no? En esto nos sirve mucho la imagen de Matrix. En Matrix vemos que Neo y todos los que están enchufados a la Matrix tienen agujeros, y los agujeros están puestos a nivel de la columna vertebral. También en las manos, básicamente en los centros o nadis que coinciden con el sistema nervioso tanto central como periférico, ¿no? Coinciden y no coinciden, pero están ahí, hacen referencia a lo mismo. En Matrix vemos cómo los puntos de intervención del cuerpo están puestos en los puntos que son también los puntos energéticos que el sadhaka o el quien se trabaja o el yogi reencuentra en su experiencia interna. Entonces hablamos de un cuerpo visceralmente intervenido en el actual ciclo civilizatorio. Razón por la cual muchas veces hoy no nos sirve el método de Freud tal como lo conocíamos, porque Freud todavía no tenía pantallas. Entonces yo tengo que entender que cuando trabajo con el humano de hoy, estoy trabajando con alguien que probablemente no apague una pantalla hace mucho tiempo. Que estoy trabajando con un humano que no para de buscar dosis de dopamina constantemente en el mundo de la gratificación virtual e instantánea. También tengo que comenzar a constituir nuevos métodos, nuevas formas y nuevas vías para formar y darle fuerza a la voluntad, a la posibilidad de salir del mundo virtual, de apagar las pantallas y de reconectar con otros órdenes de cosas. Ya que, como vamos a ver hacia el final de esta exposición, que va a ser larga, la cuestión va a derivar en un futuro no muy lejano en una división muy grande de la humanidad, entre la humanidad que está completamente enchufada a la Matrix del goce, a la humanidad que se puede pensar y trabajar, no pensar. Ya no es pensar, no alcanza con pensar. A la humanidad que se puede trabajar a sí misma, a la humanidad que se puede que puede acceder a su propia profundidad o a su propia trascendencia, ¿no? Bueno, leo de nuevo esa cita donde me quedé, aquí. Esta ruptura total con el mundo de la tradición y la consiguiente desacralización de la existencia en su deriva hacia el número,
base misma de la lengua de la ciencia, paulatina y progresivamente, en el curso de los siglos, intervino visceralmente los cuerpos vivientes de las personas que habitan el actual ciclo civilizatorio. Habíamos también leído al comienzo de esta sección la frase de Richard Tarnas de Cosmos y Psique: el cosmos desencantado es la sombra de la mente moderna en todo su brillo, poder y vanidad. El cosmos desencantado es ídem a referir la desacralización del mundo, de la existencia. Desacralización. Ya no es sagrado el mundo, ya no es sagrado el universo, ya no son sagrados los astros, los cielos, los bosques. ¿Sí? Son números, son cantidades, son objetos, y mi razón los entiende y los aborda. Bueno, voy a leerles a Richard Tarnas, ya que estamos haciendo largo el recorrido. Vamos a leer una referencia a Richard Tarnas. Material importantísimo. Richard Tarnas tiene 2 libros. Este es Cosmos y Psique, el otro es La pasión de la mente occidental. Les leo de la página 75, capítulo titulado Dos pretendientes, una parábola. Leo a Tarnas. Imagina por un momento que eres el universo, pero a efectos de este experimento mental, imaginemos que no eres el universo mecánico y desencantado de la cosmología moderna convencional, sino más bien un cosmos profundamente dotado de alma, sutilmente misterioso y de gran belleza espiritual e inteligencia creadora. E imagina ahora que eres abordado por 2 epistemologías diferentes, 2 pretendientes, por así decir, que aspiran a conocerte. ¿A qué enfoque estarías más dispuesto a desvelar tu auténtica naturaleza? ¿A quién le confiarías tus secretos más profundos? ¿Al pretendiente, epistemología, modo de conocer, que te considerara esencialmente desprovisto de inteligencia y propósito, sin interioridad de la que hablar, sin ninguna capacidad o valor espiritual en absoluto, que te tuviera como fundamentalmente inferior a él mismo? Entre paréntesis, supongamos, lo que no es del todo arbitrario, que ambos pretendientes sean de género masculino. Cierro paréntesis. Que se refiriera a ti como si el valor de tu existencia dependiera ante todo de la medida en que él pudiera desarrollar y explotar tus recursos para satisfacer sus necesidades, y cuya motivación para conocerte derivara, en última instancia, de un deseo de aumentar su dominio intelectual, su certidumbre predictiva y su eficiencia en el control de ti para provecho de su propia autoexaltación. ¿O te abrirías más franca y profundamente tú, Cosmos, al pretendiente que te considerara al menos un ser tan inteligente y noble, tan valioso, impregnado de mente y alma, imbuido de aspiración y finalidad moral y tan dotado de profundidad espiritual y misterio como él mismo? Este pretendiente no trataría de conocerte para explotarte mejor, sino más bien para unirse a ti y dar a luz algo nuevo, una síntesis creadora que emergiera de vuestras respectivas profundidades. Desearía liberar lo que ha quedado oculto por la escisión entre el conocedor y lo conocido. Su meta última de conocimiento no estribaría en incrementar el dominio, la predicción y el control, sino en la participación más sensible y con mayores potencialidades en el despliegue co-creador de nuevas realidades. De eso se trata la desacralización de la existencia que constituyó la modernidad. Y de esa forma de abordar la realidad en sí, la realidad del humano en sí, es de lo que hablamos cuando hablamos de la intervención visceral de los cuerpos, ya en el energúmeno tecnológico, en el transhumano de nuestra actualidad. Continúo con el texto.
Perdón. Tengo que hacer referencias y aclarar con mayor profundidad y mejor a qué hacemos referencia cuando hablamos de tradición. Entonces, voy a leer respecto de cómo utilizamos el concepto de tradición. Vamos a tomar una referencia de un gran exponente de todos estos saberes, de un gran profesor, de un verdadero referente, Leandro Pinkler. Cito a Leandro Pinkler. Es fundamental aclarar que la noción de tradición que está operando en este pensamiento no tiene nada que ver con un conservadorismo, sino que previene precisamente contra la esclerosis del mismo, porque la etimología misma de tradición, de traditio, que refiere a la acción de dar a través de una cadena en el tiempo, enfatiza el carácter dinámico de la donación, lo que significa que un legado de conocimientos, símbolos y prácticas es continuamente reformulado sin alterar su carácter esencial. Una construcción análoga tiene el término griego diatoké. No sé pronunciar griego, pero espero estar pronunciando bien. Esta referencia está extraída del prólogo de Leandro Pinkler a la edición de Cabalgar el Tigre de Julius Evola por parte de la editorial El Hilo de Ariadna, titulado Cabalgar el Tigre en la senda de Nietzsche, el encuentro con la tradición. Para seguir explicando a qué nos referimos con tradición, les voy a traer una cita ahora de Julius Evola de la doctrina del despertar. Leo a Evola. Es propio del punto de vista tradicional, seguido por nosotros, el no considerar a las tradiciones históricas ni como algo original, ni como algo arbitrario. En cada tradición digna de este nombre siempre están presentes en una y otra forma elementos de un saber que, por estar radicado en una realidad supra-individual, es objetivo y esencialmente idéntico. Leo de nuevo. En cada tradición digna de este nombre están presentes en una y otra forma elementos de un saber que, por estar radicado este saber, por estar localizado, por provenir, por ser ciudadano de una realidad supraindividual, es objetivo, esencialmente idéntico. Esto es lo que, obviamente, la parte más peliaguda, la parte más, qué sé yo cómo decirlo, la parte más bomba de la cosa, ¿no? Un saber objetivo y esencialmente idéntico. Además, cada tradición contiene una formulación particular y específica. Por tradición, ejemplos: la tradición del Islam, la tradición del cristianismo originario, la tradición del budismo, la tradición del taoísmo, la tradición del judaísmo, la tradición de los caminos chamánicos inscritos en los saberes de los habitantes originarios de América, de Mongolia, de Rusia. Además, cada tradición contiene una formulación particular y específica, que sin embargo ni siquiera debe ser comprendida como arbitraria. Cómo formula cada tradición la cosa no debe ser comprendida como arbitraria. Ella corresponde en vez a la condicionalidad de un determinado clima histórico y espiritual. En esta reside la razón de una determinada formulación, adaptación o limitación, y no de otra, del único saber. No es pues como si a una o a otra personalidad le hubiese venido a la mente en un determinado momento enunciar, por ejemplo, las teorías del Atma, o las del Nirvana, o las islámicas, y así sucesivamente, por arbitrio o por circunstancias extrínsecas, como tantos puntos de vista aislados. Toda gran tradición y toda gran doctrina obedece en vez, aún sin parecerlo, a una lógica profunda, a descubrir partiendo de una adecuada metafísica de la historia. Tal es pues el criterio que seguiremos en los mismos ámbitos del budismo, por lo cual reputamos fundamentalmente errada toda crítica que quiera a cualquier precio reivindicar para el budismo o para cualquier otra gran tradición una originalidad, y haga suyo el argumento de que de otra manera no habría distinción. La distinción existe, como también la concordancia,
pero la una y la otra determinadas, repitámoslo, por factores objetivos, aun si tales de no ser siempre advertidos en modo totalmente claro por los exponentes de una determinada corriente histórica. No sé si se llega a entender porque Ébola es difícil. A mí me parece una maravilla este parrafito, me parece que está contenido, que esto contiene toda la Sophia Perennis, ¿no? Respecto de la Sophia Perennis, los tres principales referentes de este campo de la filosofía, vamos a decirle Sofía, vamos a dejarle el nombre que ellos usan de la Sophia Perennis, son René Guénon, Julius Evola, Fridtjof Schuon. Podemos seguir, nombro esos tres porque son los tres que yo he trabajado hasta ahora, pero tenemos también a Ananda Coomaraswamy, a Titus Burckhardt, a Martin Links, etc. y muchos otros que están trabajando desde esta perspectiva. Esto ocurre mucho hoy en las universidades, en las grandes universidades, principalmente de los Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo, y perdónenme porque yo puedo ser un ignorante aquí hablando, entonces yo soy aquí alguien que está hablando de cosas y que me pueden faltar cosas, pero todos estos autores se toman mucho cuando en las escuelas de divinidad, School of Divinity, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los estudios islámicos, en los estudios budistas, porque son autores que sirven para pensar tradición, y no para pensar una tradición desde un sentido depurado, en el cual se niega la existencia o se niega la experiencia de la profundidad, ¿no? Son autores que incluyen esa profundidad y esa trascendencia. Bien, entonces en ese sentido hablamos de tradición. Habiendo ya aclarado de qué hablamos cuando hablamos de tradición, sigamos un poquito. En el punto en el cual se produce la muerte de Dios y el proceso de la modernidad y se intervienen progresivamente y visceralmente los cuerpos nuestros cuerpos, en este proceso civilizatorio, en este proceso del mundo, en este proceso del zeitgeist, se produce así, y sigo leyendo, una escisión muy íntima. Una escisión muy íntima se produjo así en el humano. La triste imposibilidad no solo de ver, sino principalmente de habitar un cuerpo y una realidad atravesada por muchas dimensiones de inteligencia y afectividad. Arrojado a un universo vaciado de sentido, ahora cercenado, limitado, por el discurso de una ciencia que no dispone los límites de su regnum, de su reino. Cegada además esta ciencia por un poder basado en la producción de buenas y mejores máquinas, la experiencia humana cotidiana devino unidimensional. Es este el punto donde Freud metió la cuchara, inventando un método para hacer hablar lo que quedó detrás de la represión y que en su consultorio se presentaba como síntoma, correspondiéndose por lo demás, eso verdrängt, eso reprimido primordialmente, nada más ni nada menos que con el saber mítico, elidido en el discurso de la ciencia. Esto es tal cual, lo estoy tomando en referencia casi textual de Lacan, del Seminario 17, el reverso del psicoanálisis. Eso, reprimido primordialmente, coincidía entonces con el saber mítico elidido en el discurso de la ciencia. Freud así reconfiguró una forma de tomar contacto con el Innenwelt, una forma de tomar contacto con el mundo interno. Es por este motivo que Lacan ubica al tótem y tabú freudiano como el último mito moderno. El último pons del latín puente, y Freud el último pontifex, el último hacedor de puentes, el último papa quizás, de la modernidad. Así intentó Freud explicar un universal, el sentimiento inconsciente de culpa que le encontraba en el consultorio, a partir de lo que para él se trató de otro universal, el complejo de Edipo. Ahora bien, nuestra tesis indica que mientras el método terapéutico de Freud fue, es y será universalmente válido
por tocar elementos humanos universales, no ocurre lo mismo con su edificio teórico. Respecto de este último, Freud siempre sostuvo a conciencia la decisión de mantenerse dentro del marco regulatorio de su filiación, la ciencia. En un nivel muy personal, Freud decidió mantenerse dentro del proyecto espiritual de la modernidad. Su tótem y tabú fue fallido, pues osó un imposible: establecer la etiología del orden con mayúscula. Del orden con mayúscula. En el seno de una modernidad en la cual no solo no se lo puede hallar, sino que hoy mismo, en pleno siglo XXI, y como habitantes de las formas más extremas y estiradas de esa modernidad, vemos que su avance deriva hacia una disolución cada vez más absoluta y radical de todo orden y de todo universal. El intento de Freud es fallido, pues para tener éxito, aprovechando aquí la resonancia etimológica de exit, salida, debía poder salir de la modernidad. Operación que se hizo Jung. El edificio teórico de Freud no solo no sale de la modernidad, sino que los protagonistas de su obra, su padre, su falo y su castración, fueron disueltos en el devenir de las últimas 2 décadas. Demasiado pedir para un humano ya excepcional que legó un método para iniciar al occidentado en una forma de trabajo interno que, aunque sus justificantes teóricos en clave moderna no estuvieran destinados a durar, su técnica sí lo estaba, pues sí conduce el psicoanálisis en términos de singularidad a reencontrar el eje vertical del deseo, a volver a parar al humano que ha caído en la posición horizontal, y conduce hasta allí por una virtud suya eterna: poner al individuo a interrogar las causas de su padecimiento. Del padecimiento como vía, del padecimiento como camino, del padecimiento como ruta. No has venido aquí a tomar una decisión, ya la has tomado. Estás aquí para tratar de entender por qué la tomaste. El oráculo a Neo, de Matrix Reloaded, año 2003. Quien atienda, esté donde esté, viva donde viva y hable lo que hable, sin engaños, sin velos, sin huidas a su padecimiento, encontrará un rumbo. No sin una técnica y no sin un otro que lo inicie en una determinada manera de hacer consigo mismo, pero encontrará un rumbo que le permitirá atravesar el abismo del sinsentido, pues el tipo humano que se llega a este momento en un nivel más profundo de sí ya ha elegido. Aunque no lo sepa aún y aunque lo vaya a saber después, ya ha tomado una decisión, una dirección. Su síntoma es el maestro con mayúscula. Y dentro del maestro con mayúscula, dentro del síntoma, se halla operativa ya la función del deseo en su plena potencia trascendente. Ahora bien, no puede comenzar el trabajo interior sin antes advenir a un estado respecto de su padecimiento que no sea de absoluta responsabilidad. La única vía genuina para mudar la miseria neurótica banal en un estado de mayor plenitud, bienestar, paz y armonía es la transformación profunda y cabal de la persona. Por profunda indicamos que dicha operación debe realizarse a nivel raíz de la estructura psicofísica. A nivel raíz. Topos lugar. Topos no solo existente, lugar no solo existente, concretamente existente, objetivamente existente, sino constatable en la vivencia del sadhana, en la vivencia del ejercicio yógico, en las erlebnis que quienes se adentran en el trabajo profundo consigo mismo tienen. Allí
mente y cuerpo son uno. Allí, mente y cuerpo son uno. Lugar divisado a nivel conceptual por Freud en su Trieb, en su concepto de pulsión, pero vivencialmente conocido, explorado y puntillosamente mapeado por la llamada doctrina interna de los caminos existentes en el mundo de la tradición. Aquí vale la pena hacer la diferencia entre exoterismo y esoterismo que también trabaja Fridtjof Schuon en su texto de la unidad trascendente de las religiones. Acompañar el proceso del humano que, dispuesto a trabajar y pagar sus costes, busca su transmutación en el marco del vínculo psicoanalítico de dos, analista-analizante, no puede ejecutarse sin una visión recta de las condiciones causales que ora motivan, ora obstaculizan el camino de aquel que libra su batalla interna. Apresado este hecho clínico fundamental, las más de las veces de manera vaga, y en las menos con algún grado mayor de definición, en el lema post-lacaniano de acotar el goce, la extensión de cómo un analista debe posicionarse a este respecto es hoy muy confusa. Es en este punto donde la ley del karma, situada ella más allá del teísmo y del ateísmo, aunque difícil su honda virtud de captar por comprender verdades solo realizables a través de la propia experiencia, vamos, que el análisis es lo mismo, ¿no? Uno realiza la noción de inconsciente a partir de la propia experiencia, pero bueno. Es así, es en este punto donde la ley del karma nos puede echar nueva luz. Solo un término, me olvidé de hacer una aclaración antes sobre el concepto de sadhana, que Eduardo Gramaglia me enseñó a nombrar como sadhana. No sadhana, sadhana. Sadhana es un término sánscrito utilizado en la filosofía y las prácticas espirituales de la India, especialmente en el hinduismo y en el yoga. Se refiere a la práctica y disciplina que se realiza con el fin de alcanzar la realización espiritual. La palabra sadhana proviene del sánscrito sada, que significa realizar o poner en práctica. Es importante destacar que se trata de una práctica diaria. Aquí, cuando lo utilizamos en el canal, en este artículo, en todo lo que produzcamos nosotros, utilizamos la palabra sadhana de manera amplia para referir prácticas operativas de ascesis. Prácticas operativas de ascesis. Sigo con el texto. Freud imponía a sus consultantes el requisito de que, para trabajar con él, debían suspender toda decisión importante en sus vidas en tanto durara el tratamiento. Esta peculiaridad técnica que nosotros hemos trabajado muchísimo en todos nuestros cursos de clínica, esta peculiaridad técnica no es un detalle, sino uno de los pilares en los cuales se asienta el éxito, cuando lo hay, del psicoanálisis. Freud, más debido a su penetrante intuición que a su formación en el laboratorio de Bruck y von Helmholtz, entrevió líneas causales de fuerzas intervinientes en la vida de las personas que, de no atenderse y domeñarse, producen literalmente el quiebre del trabajo del analizante y, por lo tanto, en algún u otro aspecto más leve o más grave de su vida. Esto es el punto en el cual nosotros siempre hemos trabajado cuando hablamos de clínica psicoanalítica, de que uno debe domeñar la neurosis salvaje para que eso se constituya en una neurosis de transferencia. Si eso no se atiende, entonces la repetición ciega produce el quiebre, ya que el efecto kármico que conlleva hace que no se pueda producir el análisis. Y no se puede producir el análisis porque los efectos que vive la persona de las cagadas que se está mandando, hablo en criollo, ya no son tramitables, ya no son
Si el paciente apagó un incendio con gasolina, hay más fuego ahora, hay que dedicarse a apagar el fuego. Al respecto, les dejo por aquí una clase del 2021, creo, acerca de acotar el goce. En efecto, y no es este el espacio para adentrarnos en disquisiciones conceptuales sobre la técnica del psicoanálisis. Un análisis debe dirigirse basado en la noción de que lo inconsciente en su estado más absoluto, stricto sensu, se iguala a la acción ciega, pero concreta, en la vida de la persona y por ende, amplio sensu, la vida en sí de la persona. Lo más inconsciente es la vida en sí de la persona. Esta visión cabal del proceso de causación de realidad psicofísica es, a nuestro juicio, el corazón de la visión freudiana. Esto lo hemos dicho 20.000 veces. Desde luego que esta realidad psicofísica engloba también el esquema vincular del individuo y su relación con su mundo, con el mundo, su Außenwelt, ¿no? Freud penetró en la ley, con mayúscula, que todo sadhaka es un término sánscrito que refiere a la persona que se dedica a la práctica de la meditación, el yoga u otros métodos de disciplina mental y física. Freud penetró en la ley que todo sadhaka concibe, en el verdadero camino esotérico de transformación y que la India milenaria llamó karma. La asunción activa de esta ley es uno de los pocos vehículos que pueden hoy conducir la acción del humano que, aún en medio de la desorientación y la falta de referencias, portan la semilla del crecimiento interior, en tanto su síntoma declama, a modo de letrero indicativo, a la vez la ruta de la enfermedad y la ruta de la salud. Vamos a dejar hoy por aquí, ya que se está haciendo muy amplia esta exposición. La vamos a entregar probablemente en 2 partes. Entonces, lo que hoy vimos, si tienen el texto a mano, y lo seguiremos trabajando la próxima, son las primeras partes del artículo, y nuestro fin, nuestro objetivo es poder situar nuestra orientación clínica a nivel psicoanálisis, a nivel psicología budista, en el contexto del mundo que vivimos actualmente. Y por lo tanto situar nuestra perspectiva metafísica, metapsicológica, también política en algún punto. Entonces hemos hablado de clínica y karma, definimos karma, ubicamos la etimología de la palabra clínica que proviene del lecho, el enfermo, a la clínica como aquella disciplina que se dedica a estudiar las leyes de la enfermedad. Hemos ubicado y puesto en contexto el surgimiento, de dónde proviene el concepto de karma en tanto ley. De allí nos fuimos a hacer una situación de lugar en el proceso histórico que Nietzsche llamó la muerte de Dios y que implicó un corte con el mundo de la tradición. Ahí situamos a su vez de qué hablamos cuando hablamos de tradición. Hicimos una situación de principio en relación a cómo vemos esta perspectiva. Aquí ya estamos situando nuestra posición, nuestro posicionamiento respecto de esto. De este posicionamiento se extrae que el mundo supraindividual como mundo concreto, como mundo objetivamente vivenciable o experienciable, es algo existente. De ahí por eso trajimos a los representantes de la Sofía Perennis, a los representantes de lo que es la escuela, cuyos principales 3 protagonistas hemos ubicado como René Guénon, Fridtjof Schuon, Julius Evola, y también nombramos a Ananda Coomaraswamy, a Titus Burkhardt y a Martin Linz. Allí ubicamos cómo Freud intentó, fuera de la tradición, reencontrar las bases del sentimiento inconsciente de culpa, esto es de la ley. Allí entonces situamos por qué falla el intento de Freud de tótem y tabú, más allá de estar escrito en clave moderna, porque Lacan después lo quiere reescribir nombrándolo como mito. Falla porque quiere hacer una operación en el cual quiere dar cuenta del orden en sentido mayúsculo.
Quiere dar cuenta de un orden que no tiene su raíz en el mundo humano. Quiere dar cuenta de un orden que no tiene su raíz en nuestra psicología, en nuestra biología. Por lo tanto, es una raíz que nunca encuentra. Ese orden tiene que ver con lo que todo sadhaka, todo sadhana, como práctica, lleva a encontrar a quien se adentra en el mundo de la profundidad y que el Buda nombró como su Dhamma, en Pali, o Dharma. La visión cabal del Dhamma implica la visión cabal del fin del sufrimiento y del padecimiento. Específicamente, ley y fin del padecimiento son términos que van juntos. Entonces, este es el punto en el cual estamos situando nuestra articulación psicoanálisis-psicología budista. Y discúlpenme porque yo trato de hacer un resumen y lo expando de nuevo, ¿no? Este es el punto. El reencontrar por parte de Freud, el buscar por parte de Freud las bases dentro de la ciencia y dentro de su estructura discursiva de la modernidad es lo que falla. Porque para poder situar una base al orden, el Edipo no sirve. El padre y la castración no sirven porque son elementos, como posteriormente dirá Jung, arquetípicos, muy válidos, pero que hablan de la especificidad del trabajo y de la individualidad de Freud, y no algo más, y no del orden universal. A propósito, y esto ya lo venimos diciendo en nuestros vivos, nosotros sostenemos que es muy probable que en tan solo 10 años Jung tenga un lugar muy importante en la Facultad de Psicología. No sabemos por qué la facultad está atravesada por cuestiones políticas, económicas, partidistas, y es un quilombo, pero no sería loco que en las universidades que piensan estas cosas vuelvan a tomar a Jung como un referente. Que se descubra finalmente la importancia de la obra de Jung, que hoy está, si bien existen un montón de personas trabajando Jung, de nuevo, por favor, yo hablo y me da vergüenza cómo hablo, me escucho y digo, cállate, boludo, si hay un montón de gente laburando esto. Estoy hablando a nivel masivo, ¿no? Estoy hablando a nivel general, estoy hablando también de alguna manera de la universidad o de la casa de estudios de la cual yo vengo, que está atravesada por una visión materialista dialéctica de las cosas, ¿no? Y que por lo tanto no puede asumir las cuestiones que pasan en el yoga, no puede asumir las cuestiones que pasan en la meditación, no puede asumir el análisis transpersonal, no puede asumir la obra de Jung, no puede asumir la obra de Grof, no puede trabajar con las nuevas cosas que están pasando y con las nuevas búsquedas, no puede trabajar con personas que trabajan con estados alterados de conciencia, con psicodélicos, con ayahuasca, no le da porque se le va del marco regulatorio, se le va de cómo piensa las cosas. Estoy hablando de la uva en ese punto. No pueden pensar la realidad arquetípica, no puede pensar un montón de cosas, en fin, bla. Ya vamos a volver sobre esto cuando sigamos avanzando sobre el artículo. Entonces, fuimos al intento de Freud por reencontrar las bases de la ley. Ubicamos por qué eso falla, ya que ese orden no tiene su etiología en el mundo humano. Y ahí volvimos a ubicar el concepto de karma. A su vez fuimos a que la vía y la técnica de tratamiento de Freud sí es válida porque el trabajo que se produce en el vínculo transferencial es un trabajo completamente válido. Y en ese trabajo la ley tiene un lugar fundamental. Ahora, la ley y la responsabilidad subjetiva van de la mano. Así como el padecimiento, la ley y el fin del padecimiento van de la mano, como les decía hace un rato. Entonces, para terminar este resumen y para cerrar hoy, hablamos del padecimiento como vía. Dijimos y tomamos la frase de Matrix, del oráculo a Neo, que le dice, tú ya has decidido, porque el síntoma ya implica una decisión, porque el síntoma neurótico ya tiene inscripta la solución, la salida. Está puesto pues la dirección que ha de seguir el deseo. El sentido de la salud está indicado en el síntoma, como también el sentido en términos de dirección, sentido como dirección, también como significado, pero sentido en términos de o para acá o para allá, direccionalidad, o para la salud o para la enfermedad. Entonces, ¿qué situamos? Que la técnica de Freud es válida porque toca elementos universales de todo humano. ¿Cuáles son esos elementos universales? Toca algo de la intimidad
en la causación de la realidad psicofísica. Toca la causación de la realidad psicofísica. Por eso el método de Freud fue, es y será válido. Su edificio teórico no, pero su método sí. Porque lo que hacía en el consultorio es una cosa y lo que escribía acerca de lo que hacía en el consultorio es otra. Tienen sus conexiones, más vale que tienen sus conexiones. Y es probable que muchos análisis con Freud no fueran mucho más lejos cuando Freud no podía escuchar, por ejemplo, a una vivencia de sentimiento oceánico más que como una unión del niño con su madre. Y lo llevaba a ese reduccionismo psicologizante, a ese reduccionismo psicológico, ya que la perspectiva religiosa en Freud es inexistente, ya que el mundo espiritual para Freud no existe. Entonces, hablamos allí de la repetición, de cómo eso es la acción ciega y cómo eso produce efectos. Entonces, decimos cómo a nivel clínico Freud toca este punto que es la ley del karma. Entonces, a partir de la próxima, en la exposición del mes que viene, vamos a seguir trabajando sobre la utilidad clínica de la ley del karma y vamos a vincular esto. Ahora que pienso, no va a ser el mes que viene, va a ser antes, porque tenemos invitados muy importantes con quienes tenemos que dejarles también por aquí por YouTube esas exposiciones, así que esto va a ser antes. Esto probablemente sea... vamos a tratar de hacerlo con menor distancia entre una exposición y otra. Vamos a seguir trabajando la utilidad clínica del concepto de karma y vamos a ubicar cómo karma puede ser un punto de capitón, puede ser un punto de ley que nos permita orientarnos en una época en donde la ley está en completa disolución, ya que no hay cura sin ley, ya que no hay deseo y no hay amor sin ley. Que sean todos felices, que les sirva, espero que esto les sirva, espero que esta densidad conceptual llegue y tenga su utilidad. Que estén muy bien, nos vemos prontito.